buenas tardes, bienvenidos a 50 Estudio TV y bienvenidos a los nuevos talentos. Entramos ya en el mes de julio y como dijimos, habíamos terminado la primera temporada, pero seguimos al pie del cañón y seguimos aquí currando en vacaciones y, por supuesto, haciendo grandes entrevistas a grandes talentos. Hoy nos acompaña Fernando Díaz Rullo, que fue galardonado en los primeros Premios Europa 2024, esos sobresalientes Premios Europa, con la gran directora Quilla Tedeschi, celebrados aquí en Madrid, la capital de España, en concreto el 26 de abril, en el Hotel Meliá Princesa, y Fernando fue uno de los galardonados en esos premios en la excelencia artística. Fernando es ingeniero y nutricionista y toda su carrera se basa por una auténtica, además de pasión por la ciencia, lo ha combinado toda su carrera por un firme compromiso constante con la investigación, la educación y la aplicación práctica de la ciencia en la nutrición, a través de la nutrición, para mejorar la calidad de vida de las personas. Es un apasionado, como digo, de la ciencia, combinado con una dedicación inquebrantable. Os puedo atestiguar que es verdad, una dedicación inquebrantable hacia sus pacientes, que le ha permitido alcanzar logros excepcionales. Ahora lo veréis. Este camino no solo ha enriquecido su crecimiento personal y profesional, sino que también ha contribuido al avance de la nutrición deportiva, también nos lo explicará ahora, y clínica a nivel nacional e internacional. Fernando Díaz Rullo, lo primero, enhorabuena por ese galardón en los Premios Europa y sobre todo a nivel personal, gracias por visitarnos y bienvenido, como digo, a tu emisora, a tu canal, a tu programa, a Nuevos Talentos. Pues gracias a ti por darme exposición en tu programa. Me encanta estar aquí y espero poder aportar más aún a vuestros oyentes. Bueno, a nuestros oyentes y aparte a toda esa nutrición y basado en esa nutrición deportiva. Bueno, aparte, Fernando tiene una clínica y lo podéis seguir a través de las redes sociales, ¿verdad, Fernando? Dietética avanzada, y a través del correo electrónico, tomar nota, todo minúscula, fernandodiazdietética@gmail.com. Repito, fernandodiazdietética@gmail.com. Bueno, en cuanto a toda la carrera de Fernando, él ha sido primero ingeniero y luego nutricionista, pero según preparaba ese dossier que me pasaba Fernando, una de las, yo creo que de los momentos clave, Fernando, es cuando con 5 o 6 años empiezas a practicar natación y judo. Yo he de confesar que también de pequeño hacía judo, y yo creo que es fundamental, ¿no?, la labor en ese momento de los padres, ¿no?, que te inculcan esa pasión por el deporte, haciendo cualquier deporte, natación, judo o lo que sea. Y bueno, lo importante, hacer deporte, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, y eso que en mi caso no había, digamos, en mi familia, mis padres no eran deportistas, mi padre nada en absoluto, ¿no? Y no había esa conciencia del deporte, pero yo era un niño muy activo, no paraba. Entonces, pues una forma de que descargara, digamos, esa tensión física, ¿no? Soltaras esa adrenalina, ¿no? Que les dejara un poquito tranquilos, pues era el practicar deporte, y muy pronto me apuntaron para practicar esos deportes. He de confesar que a mí me pasó lo mismo, me apuntaron porque éramos muy hiperactivos, que decíamos, no éramos niños tranquilos, ¿no? Bueno, aparte de esa dedicación como hemos comentado, ¿no?, para empezar a hacer deporte en esas clases de natación y de judo, llega también un momento importante, ¿no?, en esa primaria, ¿no?, cuando te hacen varios tests y reciben la noticia a tus padres de que tienes un cociente de inteligencia de 158, auténtico superdotado. Bueno, ¿qué pensaron en ese momento tus padres, ¿no?, cuando dijeron, bueno, tenemos un niño superdotado? ¿Pensaron en llevarte a estudiar en aquella época se decía al extranjero, a Oxford, ¿no?, a Cambridge, ¿no? ¿Qué te dijeron? A veces hablaba de adelantar un curso, no, pero nada en especial. Yo creo que ya lo sabían, porque yo era un niño, por ejemplo, que no estudiaba prácticamente nunca. O sea, yo iba a clase, en clase pues me echaban todos los días de clase prácticamente, sobre todo cuando era más mayorcito, o me castigaban. Recuerdo que me castigaron
varias veces sentado dentro de la papelera, ¿no? Como castigo, ¿no? Sí, sí. Pero luego siempre sacaba todos sobresalientes notables, ¿no? Sin estudiar. Entonces, bueno, ya creo que ya sabían que no se me daba mal aprender cosas, ¿no? Hay veces que la gente es un poco reticente a decir este dato, como que parece ser presumido, ser arrogante decirlo, ¿no? Pero en realidad hay muchos niños que son superdotados. Antes se decía superdotado, ahora se dice de altas capacidades. De altas capacidades, ¿no? Sí, y bueno, pues a veces tienen problemas en los estudios, incluso repiten curso o tienen problemas para estudiar, ¿sí? o por problemas de adaptación o distinto. Hay cada caso que es particular. El mío no era ese, ¿no? A mí se me daba bien todo y además se me daban bien tanto la parte física como la parte mental. Quiero decir que también todos los deportes se me daban igual de bien que, por ejemplo, pues las actividades mentales, porque aparte de estudiar también jugaba al ajedrez. Bueno, y hay que decir, yo lo sé, evidentemente lo tengo en el dossier que me ha pasado Fernando, y es que te castigaban no por ser mal estudiante, sino, como bien ha dicho, todo lo contrario, ¿no? Sino porque, por así decirlo, ibas tan sobrado en las ciencias que te aburrías en clase y te ponías a hacer otras actividades, ¿no? Es decir, bueno, esto lo tengo dominado y ahora me pongo a hacer otras actividades, y los profesores se enfadaban, claro, decían, no me está prestando atención, ¿no? Sí, es cierto, pues yo buscaba cosas para hacer en clase porque en clase me resultaba aburrido, ¿no? Me resultaba muy sencillo. Entonces yo me llevaba, por ejemplo, el cubo Rubik, ¿sabes? O cosas así. Con 12 años yo me hacía el cubo Rubik en menos de un minuto, ¿no? Así que bueno, pues hacía distintas cosas pues para pasar el rato en clase. Cada vez que me pillaban, pues expulsado. Pues, expulsado, sentado en la papelera, ¿no? Me llevaba cosas para jugar cuando me expulsaran, porque sabía que me iban a expulsar porque ya era diario, entonces me llevaba también cosas para cuando me expulsaran. Y la profesora llamaba a tus padres y decía, bueno, es que no me presta atención en clase, pero es que no, es superdotado. No tenía mucho mal que decir, ¿sabes? Porque si fuera que yo suspendiera, pues mira, su hijo no aprueba en clase y va muy mal la asignatura, pero luego sacaba sobresalientes, pues... No te podías decir nada, ¿no? De hecho, en los 8 años de primaria nunca saqué una nota que no fuera sobresaliente notable en ninguna asignatura, incluida deporte. Incluida deportes, ¿no? Toda su vida, ya lo veréis, es una auténtica combinación de, por un lado empieza siendo ingeniero, pero conjugado todo con el deporte, ¿no? El deporte siempre ha sido, por así decirlo, esa piedra angular, ir haciendo más cosas, pero sobre todo el tema del deporte, que al final ha terminado pues conjugando en ser uno de los mejores nutricionistas, sinceramente, del país, y también llevando a grandes deportistas. Ahora él no lo comentará, ¿no? Bueno, también llega una parte importante, ¿no? Y es que desde los 12 a los 21 años, lo que estás remarcando, ¿no? Empiezas una constante variedad de deportes, ¿no? Judo, eras polideportivo total, atletismo, fútbol, rugby, natación, con grandes éxitos, pero me ha llamado mucho la atención que todo eso lo conjugas con los estudios, con el tema del deporte y con el tema de la lectura, ¿no? Es decir, que te gusta leer, es un apasionado de la lectura, inclusive gracias a eso ganas 2 certámenes literarios, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron esos años? Y sobre todo, ¿qué pensaste cuando ganaste ese primer certamen literario? Sí, pues es que siempre he tenido una mentalidad de muy pequeño, muy competitiva. Y todo me lo he tomado así. Muy Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, sí, siempre he tratado de ser lo mejor posible en todo lo que hacía y compararme con los demás. Cuando tenía solo 5 años, por ejemplo, pues yo siempre a todos los niños les estaba diciendo una carrera, a ver quién ganaba. O una pelea, no una pelea de sí, darse golpes, sino tipo judo, que como yo empecé a hacer judo, pues una pelea es un arte a marcial. inmovilizar a la otra persona, ¿no? No hacerle daño, ¿no? Y bueno, pues sobre todo a los 12 ya fue cuando empecé a competir en judo y ese instinto competitivo se hizo más fuerte. Entonces me gustaba mucho la sensación de ganar en algo, cualquier cosa. Entonces en todo me lo tomaba como una competición, ¿no? Entonces pues... cualquier cosa, que por ejemplo cuando aprendí a hacer el cubo Rubik tenía que ser el primero en aprender a hacer el cubo Rubik en el colegio, ¿no? Luego tenía que, haciéndolo todo el rato, horas, me tiraba horas para hacerlo en el menor tiempo posible y cronometrándoselo siempre, ¿no? Y bueno, pues en las competiciones, como digo, me gustaban tanto físicas como mentales, entonces competí en ajedrez y me gustaba mucho leer entonces para dominar un poco lo que es la escritura y la conversación, la comunicación. En un principio leía mucho lo que era literatura para dominar ese tema. Entonces me presenté a concursos literarios infantiles, de escribir redacciones, y me presenté 3 veces y gané 2 de ellas.
Y así que bueno, pues todavía tengo el trofeo en mi casa. ¿Cómo se llamaban los certámenes? Vamos a darle también un poquito de publicidad. Ni me acuerdo, tenía 12 y 13 años, así que ni me acuerdo, era en Talavera de la Reina. En Talavera, ¿no? Sí, hay que decir que es de Talavera, es manchego como yo. Uno era del Club Social Los Alcores, se llamaba así, ¿me acuerdo? Y el otro era, pues creo que entre colegios o algo así, ¿sabes? Así que bueno, pues eran de distintos sitios, pero ambos, ¿no? Así que bueno, pues, pero a partir de ahí me pasó una cosa que fue que fui a jugar a casa de un amigo y en casa de ese amigo tenía una consola de juegos y entonces estuvimos jugando a la consola, pero en un momento vi que tenía la revista muy interesante, una revista de ciencia que lleva muchos años, pero es de ciencia básica para que, digamos, de divulgación científica para que lo entienda toda la gente, para todo tipo de público, ¿no? Entonces me empecé a ir y me enganché y me puse a ver las revistas y él mientras jugaba yo me estaba leyendo sus revistas. Entonces le dije que si me podía llevar esas revistas a casa. Y bueno, me llevé un taco, todo el taco de revistas que tenía, me las dejé y me las llevé a casa. Y empecé a leer ciencia. A partir de ahí prácticamente solo he leído ciencia desde entonces. O sea, ya digamos que la literatura me ayudaba a comunicarme, a expresarme bien, pero la ciencia me ampliaba mi conocimiento práctico para poder utilizar. Y entonces pues empecé a amar todas las ciencias, tanto puede ser la física, como la geología, como la biología, como la nutrición, etcétera. Entonces pues decidí estudiar de la rama de ciencias, ¿sabes? Luego llegaba el bachillerato, que cuando elegías entre ciencias o letras, entre ciencia y humanidades. Y fue cuando elegí las ciencias porque quería ser científico. Ahí, y fíjate, fue una cosa circunstancial en ese momento que por esa revista y empezaste a amar a la ciencia, ¿no? A mí me ocurrió algo parecido con historia, que en mi primera carrera antes de periodismo, y fue porque tuve un muy buen profesor en COU y me enseñó y me acuerdo de hacer el primer trabajo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, antes la Revolución Rusa, y lo explicaba como un cuento, y hombre, siempre me ha gustado la historia y también creo que se me ha dado bien. Y bueno, pues todo eso va haciendo, ¿no? También es muy importante la labor de un mentor y un educador, ¿no? A la hora de poder transmitir una enseñanza, ¿no? Es decir, también los profesores creo que son fundamentales y son, lógicamente, necesarios a la hora de transmitir un conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, te ocurre una cosa, a mí también me pasó, lo que digo, yo soy de Illescas, yo soy manchego, tú eres de Talavera, y nos ocurrirá algo que a ti te habría ocurrido igual que a mí, ¿no? Cuando llegas a los 17, 18 años y vas a la universidad y llegas a Madrid, ¿no? A mí siempre lo digo que es mi ciudad, pero es la ciudad que acoge a todo el mundo, pero es la gran ciudad que desde toda España dicen, no, Madrid, ¿no? Y ahí, además, en tu caso tiene mérito porque te independizas, ¿no? Uh-huh. Y claro, tienes que conjugar tu tiempo de los estudios de la universidad, pero lógicamente con el tiempo de las comidas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde aprendes, ¿no? Es decir, bueno, ahí a seleccionar lo que se llama a aprender a comer, ¿no? A ver el tema de los nutrientes y todo eso, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto que también denota que esa capacidad que tienes, ese coeficiente intelectual por encima del resto, porque mucha gente, en tu caso, con 17 y 18 años, y seguramente si muchos adolescentes le han ocurrido lo mismo, se sentirán identificados, pues bueno, pues a lo que se dice el mal comer, ¿no? Es decir, o que llevar tupper de casa de mi madre, o comer a deshoras con la universidad, o mal comer, o comer en la universidad a las 3 o las 5, y tú no, tú respetas tus horarios, empiezas a valorar la nutrición, ¿no? ¿Cómo fue ese paso en tu vida con tan solo 18 años? Pues sí, con 17 años yo me independicé porque por entonces donde hacías COU tenías que estudiar en la universidad. Como yo era de Talavera, si hacía COU en Talavera, tenía que estudiar en Toledo, y como yo tenía familia en Madrid, pues yo quería... un año antes, ¿no? Sí, y quería venir a una universidad madrileña, que son mejores, que la de Castilla-La Mancha, que estaba casi recién inaugurada, tenía muy poco tiempo entonces. Y entonces pues yo me independicé y además no tenía ninguna familia que me pudiese financiar el tema, o sea que también tenía era becado, el vivir solo. Ahora es mucho más difícil porque ahora es mucho más caro todo, ¿no? Pero entonces yo vivía con una beca y aparte hacía cositas como dar clases particulares, etcétera, pues para poderme financiar. Y ahí llegó claro el momento que hasta entonces mi madre siempre había hecho la comida, yo no había tocado casi nunca la cocina, y ahora resulta que estaba yo solo y tenía que comer. Y me pasó una historia que fue que yo tenía un primo
que estaba en la selección española de judo, un judoka muy bueno, por entonces. ¿Cómo se llamaba? Vladimir Martín. Vladimir Martín. Sí, ha pasado tiempo, pero él sigue dando clases de judo todavía, ¿no? Y tenía un gimnasio en San Sebastián de los Reyes. Entonces yo fui allí y me presenté a la primera competición en Madrid. Claro, yo había competido siempre en Castilla-La Mancha, que el nivel era bastante menor, me di cuenta de lo que había en Madrid. Claro, llegué a Madrid, fui a una competición, había un nivel tremendo. Brutal, ¿no? Yo estaba viendo en los vestuarios a gente al lado de mí con una musculatura tremenda. O sea, yo pesaba entonces 65 kilitos, competía en la categoría de 65 kilos, y yo estaba que me estaba dando miedo, digo, con esto voy a pelear yo, ¿no? Y bueno, el caso es que caí al primer combate, no duré ni 3 minutos, y entonces dije, no, yo me tengo que poner fuerte también. Y entendí desde el primer momento que la nutrición era importantísima en ello, porque yo deporte había hecho siempre, pero la nutrición era fundamental. Y fue ahí cuando ya empecé a entender que la nutrición era fundamental para el rendimiento deportivo, para la composición corporal, para la salud, así que fue cuando aumentó ese interés en aprender nutrición. Y en un principio empecé a estudiar nutrición solamente para aplicarlo para mí, nunca pensé en trabajar en ello. O sea, el tema era aprenderlo lo mejor posible para aplicarlo para mí. O sea, que fue es decir, como una, no voy a decir autodefensa, sino como una garantía, ¿no? De adaptación, de saber cuidarte, ¿no? Pero nunca, lógicamente, para que luego se pudiera aplicar como lo has ido aplicando, ¿no? Claro, porque yo me matriculé a la universidad y me matriculé en ingeniería electrónica, porque entonces se decía que se ganaba mucho dinero con las ingenierías. Sí, bueno, es el de prestigio de las letras también. Sí, que había mucho trabajo, ¿no? Que había mucho trabajo y se ganaba bien, ¿no? Pues eso es lo que iba a estudiar. Y la nutrición lo estudiaba por mi propia cuenta. Bueno, has comentado una cosa importante, ¿no? Cuando tenías 12 o 13 años, ¿no? Pues en el colegio, como bien has comentado, no hacías eso del cubi, que te aburrías, te castigaban, pero realmente, bueno, pues por estar haciendo otras cosas, porque eso ya lo tenías superado. Y eso te sirve para ir a la universidad en plan autodidacta, ¿no? Eso también hay que explicarlo, ¿no? Que realmente en aquella época con los planes de estudios que no hacía falta, a mí me pasó con historia, no así con periodismo, con el plan Bolonia, que ya sí te obligaban a ir a clase, pero en el tema de antiguamente no podías ir a clase, sino simplemente te presentabas a los exámenes, y es lo que haces, ¿no? Lo haces en plan autodidacta, sí. ¿No? Estudias en casa y te presentas a los exámenes y obtienes un sensacional rendimiento en ingeniería. De hecho, eres el único que aprueba todas el primer año, terminas la carrera con sobresaliente, el primero de tu promoción, y haces también el trabajo de fin de carrera, por así decirlo, lo que es la tesina, también con sobresaliente, que nadie lo había conseguido, ¿no? ¿Cómo se realiza todo eso? Sí, de hecho, el proyecto de fin de carrera se le hizo a todos los del grupo, se le hice yo. A todos les pusieron un notable y a mí me pusieron sobresaliente. Lógico. Era el mismo trabajo, o sea que se dio cuenta de que lo había hecho, o a lo mejor ahora de defenderlo, claro, porque no es lo mismo defenderlo habiéndolo hecho que si te lo han pasado, ¿no? Pero sí, el tema es que yo siempre he preferido ser autodidacta, porque me pasaba lo que me pasaba en el colegio, que me estaban echando de clase porque al final se me hacía lento, ¿no? Entonces yo era capaz de poder aprender las cosas mucho más rápido, y la clase me parecía una pérdida de tiempo en mi caso, ¿no? Me parecía una pérdida de tiempo porque era mucho tiempo para ver cosas que yo podía ver mucho más deprisa solo, ¿no? Entonces yo decidí no ir a clase. Entonces solo iba a clase a las prácticas obligatorias, que eran 3 horas a la semana. De 6 horas diarias que había de clase, pues solo iba 3 horas a la semana, ¿no? Y 3 días antes me presentaba a clase, le fotocopiaba los apuntes a un compañero y me presentaba al examen y sacaba la mejor nota, ¿no? De hecho, éramos 72 en clase y yo fui el único que consiguió aprobar las 5 en junio, ¿no? Las 5 en junio, es el dato que hemos comentado, ¿no? Y acabé siendo el número 1 en mi promoción y prácticamente en clase no me conocían. De hecho, les molestaba cuando les pedía los apuntes fotocopiados 3 días antes del examen, ¿no? Claro, es que a mí me ha ocurrido algunas veces en historias, a última hora sí me pasó, de hecho siempre cuento la misma anécdota, en 2007-2008, ahora lo vamos a relacionar porque esos años
años también forman parte importante de tu vida, que tuve una asignatura en historia que iba desde 1808 a 1870 de 1808 bien digo, a 1875, y la profesora, si no ibas a clase, no te evaluaba. Entonces yo recuerdo incluso en que se sabía, tenías que poner, daba unos apuntes muy buenos, el nombre del manual, y te lo recordaba luego. Oye, tú ibas a hablar con ella, sí, usted ha puesto tal y cual este manual, es decir, que era un profesora excelente. Lo único problema que yo tuve que modificar, no sé si te acuerdas, querido técnico, todos los horarios de mi trabajo, porque eran por las tardes las clases, y ella solo te atendía de 3 de la tarde a 10 o 11 de la noche, eso no le importaba, pero por la mañana no. Entonces, claro, tuve que modificarlo, y era una de las anécdotas que cuento de historia cuando no hacía falta ir a clase, aunque bueno, había algunos profesores que sí, ¿no? Y bueno, pues mi vida por circunstancias también cambió en ese 2007-2008, pero bueno, le agradezco, además lo digo públicamente por si alguna vez nos ve, a Estíbaliz Ruiz de Azúa, que me puso luego un notable y fue una sensacional profesora. Me costó un poco cambiar todos los horarios, pero valió la pena porque daba unos apuntes muy buenos. Luego lo completabas con el manual, es decir, que en ningún momento era una persona pedante, decir, valen mis apuntes, todo lo contrario, pero sí que quería que la gente fuera a clase. Luego en Bolonia, eso lo sabrás por tu hija, ya más complicado, porque claro, si no vas a clase te restan puntos hoy en día, ¿no? Si nos están escuchando los jóvenes, es un poco ahí la pequeña trampa, ¿no? Sí, lo sé muy bien, porque luego en el tema de nutrición, cuando por fin decidí trabajar el tema de nutrición, porque no existía la carrera de nutrición por entonces, en España es muy reciente, se hizo ya con el proyecto Bolonia, creo que los primeros licenciados salieron en 2003 o 2004, me parece, o sea, sí, que no había yo creo carrera que de nutrición. Entonces yo contacté con varias universidades a ver si yo podía sacarme el título sin tener que ir a clase, igualmente, ¿no? Entonces resulta que nada, no encontré forma posible, y lo que hice fue sacarme el título de técnico superior en dietética y nutrición, que es el equivalente a formación profesional, pero digo, no me voy a estar 4 años yendo a clase para que, además, a lo mejor suena arrogante decirlo, digo, pero para ir a clase de profesores a los que quizás les podría enseñar yo más. Es que es así, ¿no? Pero viendo el nivel al que trabajo ahora en la nutrición, pues se podría decir así. Entonces digo, bueno, pues yo me saco un título con el que pueda trabajar legalmente y ya está. Pero todo eso que incluso ocurre, ahora lo comentaremos, tras la famosa crisis de Lehman Brothers, ¿no? Que te tienes que agarrar a ello, ahora lo comentamos, tiene un antecedente, y es que durante la época en la que estás estudiando ingeniería no descuidas el tema deportivo, de hecho lo que me lo has remarcado, aumentas lo que es la masa muscular, y te presentas también a 2 certámenes, ¿no? Primero terminas quinto como Míster de España de fitness en categoría junior, sí, con 20 años, y luego te presentas a un certamen de belleza como Míster España, lo gana Míster España Slogi, aquí le tenéis, 2007, y quedas subcampeón del mundo, ¿no? Ese es el antecedente para luego ya terminar de declinarte por el tema deportivo, ¿no? Sí, ya te digo que me lo tomo todo como una competición. Lo de Míster España en fisiculturismo, que sería como el fitness de ahora, bueno, lo que era antes el culturismo de antes, ¿no? Porque claro, yo iba de forma natural, solo con la alimentación, como yo defiendo, ¿no? Entonces, pues ahí quedé quinto en un campeonato de España. En realidad hubiera ganado, porque resulta que había muy pocas personas, la categoría junior hasta 20 años, había muy pocas personas de esa edad que compitieran, y entonces en las competiciones al campeonato solo éramos 2. Las normas decían que tenía que haber al menos 3 competidores para que se hiciera categoría, y me dijeron, si queréis competir, juntamos todas las categorías de junior, de todos los pesos, y hacemos una categoría. Entonces me juntaron con otras categorías y quedé quinto, pero al otro que era de mi categoría le gané, o sea que digamos que hubiera sido campeón de España, hubiera sido campeón como mínimo, si hubiera ido otro más, ¿no? Que hubiera ido otro más, ¿no? Sí. Fue la rabia, ¿no? Eso pasa como en los Juegos Olímpicos, que la primera medalla la ganaron sin competir, porque claro, era cuando era el modernismo, es decir, que no se aceptaba el montante del premio, cuando lo creó el barón Pierre de Coubertin, y en París 1900 fueron a Mezola y de Villota, que eran campeones de España de cesta, campeones de España y campeones del mundo, y se presentaron los hermanos Ducherti, y al ver que no había dinero, se borraron y ganaron los españoles. Lo que pasa es que murieron sin saber que habían sido campeones olímpicos, es decir, que curiosamente era la circunstancia, ¿no? O sea que es una de las anécdotas también curiosas de la historia del olimpismo, ¿no? Pero bueno, o sea, si se hubiera presentado más gente, hubiera sido campeón de España incluso antes, en categoría junior. Bueno, llega un momento clave
clave en tu vida, y es que con el tema lógicamente, de la crisis, de la caída del banco de inversión, el Lehman Brothers, en 2008, lo que es en España apareció la crisis del ladrillo, muchas empresas se cierran y a ti te toca de lleno, ¿no? Entonces, un compañero de gimnasio te propone entrar en un centro, crear un centro de masajes, y a partir de ahí es cuando ahora sí ya te declinas por hacer la titulación de nutrición deportiva, ¿no? ¿Qué cosas se te pasaron en ese momento por la cabeza? Pues fíjate, esa fue quizás uno de los peores momentos de mi vida, ¿no? En las que más abajo he caído. Yo como ingeniero tuve una empresa de informática, esta creció mucho y facturaba mucho. Invertí también en el sector inmobiliario y puse una agencia inmobiliaria también. Me fue muy bien porque era cuando la burbuja inmobiliaria, entonces he ganado muy bien con eso. Y cuando estaba en el mejor momento llegó esa crisis que han mencionado y me quedé en la ruina total. O sea, total, que es decir que me quedé sin casa, sin coche, vamos, que la ropa es lo único que me quedó, se puede decir. Y con mi hija, que es la que ahora también es nutricionista, está conmigo en dietética avanzada. Y entonces, bueno, pues tuvimos que empezar de 0,0, o de... Sí, o de menos 10, sí, ¿no? Por así decirlo. Sí, menos 10, porque encima con deudas, ¿no? Entonces, eso, un compañero del gimnasio, como siempre, mi pasión era la nutrición, y yo se estaba hablando de nutrición. Un compañero del gimnasio que también tenía un estudio de arquitectura y reformas, que también se fue a la ruina, es que en esa época todos del sector... Sí, fue una de las crisis más duras, ¿no? Sí, sí. Entonces él decía, oye, quiero abrir un centro de masajes, osteopatía, fisioterapia y tal, con todo lo que tú sabes de nutrición, ¿por qué no nos asociamos y abrimos un... Bueno, y nos ponemos el negocio juntos y damos también nutrición y tal? Y digo, pues mira, en ese momento estaba yo que mira, me acaban de dar una oportunidad donde salir, y justo encima me estaban proponiendo trabajar en lo que a mí más me gustaba, o sea, lo que era mi pasión. Como dice en un centro donde doy cursos de formación, dicen, convierte tu pasión en una profesión. Pues eso Cierto. es lo que hice yo, convertir tu pasión en una profesión, ¿no? Y así empezó todo, así fue. Y los inicios fueron muy difíciles, primero porque yo tenía además... no tenía una base ni un apoyo para, digamos, ni para comer, ¿sabes? O sea, que tenía tenías que recibir ingresos, entre otras cosas, para sacar adelante a tu familia y a tu hijo. Y es muy difícil iniciar un sector nuevo, nadie te conoce, nadie me conocía en el sector de la nutrición, nadie sabía nada de mí, ¿no? Y entonces no tenía nadie que me recomendara. Entré en las redes sociales y me tiré un mes entero en las redes sociales publicando cosas, metiéndome en debates, metiendo en foros para que la gente viera... como intentando mostrar el conocimiento, me metía mucho en debates y en discusiones y en foros de deportistas, de nutricionistas, etcétera, pues como para debatir y que vieran un poco, pues, que intentar crear esa autoridad que era cero, ¿no? Y no conseguí ni un solo paciente el primer mes, ni un solo paciente. Y yo digo, las redes no valen para conseguir trabajo. Para conseguir trabajo, menos ¿no? mal que digo, voy a dar otro segundo mes de oportunidad, porque mi idea era esto, digo, no, las redes no valen para esto, las redes son para ligar o para divertirse. Sí, que o para en aquella época tampoco, amigos. hace 16 años no habían eclosionado tanto como ahora, eso también es cierto. Era Facebook entonces donde hacía, pero insistió un segundo mes porque es que no tenía otra cosa que hacer. Entonces digo, pues vamos a ver un segundo mes. Y bueno, pues ahí fue un poquito mejor, conseguí 3 pacientes. Bueno, muy bien. Conseguí 3 pacientes, me dediqué a ellos a fondo y para quedar lo mejor posible y que ellos hablaran bien de mí. Al segundo mes saqué 7 pacientes, ya tenía 10. Entonces, pues ya tenía gente con la que quedaba muy bien y que la gente que le viese o ellos mismos pues fueran dando testimonio y me fueran recomendando, también comentaran en mis redes. Claro. Y eso fue un crecimiento que fue constante todos los meses. O sea, estuve varios años que era cada mes más, cada mes era más, hasta que llevo un total de actualmente de 3.550 pacientes. Ahí queda, ¿no? En 16 años, 3.550 pacientes, ¿no? Efectivamente, y con tesón, de ahí que se deduce de que los negocios al principio cuesta arrancar y mucho. luego pues tienes que ir ascendiendo, ¿no? En 50 Estudio nos ocurre lo mismo, ¿no? Hemos llegado ya a los 500, estamos a punto de llegar a las 3.000 horas para ser el plan básico de YouTube, que es el YouTube Partner, y bueno, vamos poco a poco, ¿no? De hecho, cuesta mucho más
sacar esos primeros 500 que los que luego lo siguiente es lo que me han comentado. De hecho, nuestra quilla Tedeschi dice que vamos a llegar al 1.000.000 y yo he prometido públicamente que si llegamos al 1.000.000 de suscriptores, ese ventazo que hizo ella en el Hotel Meliá, los premios Europa, ahora lo hablaremos, yo prometo financiarle, si eso ocurre, un eventazo en 50 estudios y estáis todos invitados, porque tú fíjate, sería 1.000.000 de suscriptores. Espero estar ahí, 1.000.000 de suscriptores, estás invitado, Fernando. Si llegamos a 1.000.000 de suscriptores, os garantizo que ese evento está pagado de mi bolsillo. Lógicamente, para no pagarlo con 1.000.000. Bueno, importante, te sacas esa carrera de nutrición y lo que has dicho, empiezas a tener una serie de pacientes y sobre todo en el tema deportivo me ha llamado la atención que empiezan a competir y empiezan a ganar, y esto sí que me llama mucho la atención y quiero que lo remarques y lo expliques bien igual a la audiencia, porque aplicas una técnica nueva y puede ser una combinación de basándose en la ciencia básica, yo creo que a lo mejor algo autodidacta propio tuyo, ¿no? Que les hace ser diferentes, y algo también basado en lo que te habían enseñado en tus años de gimnasio, ¿no? Y se conjugan, yo sí sé más o menos esa serie de características propias que les hacen tener un ADN, ¿no? ¿Qué les pasa en el organismo a esos deportistas para que luego consigan esos resultados? Yo sí lo sé, en esas características que más ha apuntado de revolución de metabolismo y demás, pero todos los pacientes y todos esos deportistas de Fernando Díaz Rullo, ¿qué ADN tienen ahí ganador que les hace precisamente ganar? De ser diferentes al resto. Pues mira, me encanta como lo has dicho, porque así es la forma. Lo que he hecho a través de la nutrición es que he aprendido de una forma diferente. La mayoría de la gente ha estudiado nutrición básica y luego pues ha estudiado sobre dietas. Y yo siempre digo y presumo de no haber leído jamás un libro de dietas. Todo lo que he hecho ha sido leer ciencia y utilizar esos datos de la ciencia para establecer las pautas que se deben seguir de nutrición, ¿no? Entonces no he hecho una dieta de nadie, sino que he hecho mi propia dieta basado en el rigor científico. Siempre defiendo eso en mis redes, que siempre me baso en el rigor científico. El rigor científico es para distinguirlo cuando alguien dice que está basado en ciencia. Cuando digo rigor científico es porque muchos dicen que están basados en ciencia porque utilizan palabras técnicas o han leído artículos científicos y entonces utilizan palabras técnicas. Yo, por ejemplo, podría decir, pues tienes que tomar cianocobalamina para la división celular y que tengan los glóbulos rojos o tener un mayor número de glóbulos rojos, por ejemplo. Sí. Y parece que ha sonado, o en vez de glóbulos rojos podría decir eritrocitos hematíes, ¿no? Y suena más científico todavía. Sí, más... Y es lo que hacen muchos, utilizar palabras técnicas, pero luego nadie entiende, porque yo te digo, por ejemplo, que hay que tomar cianocobalamina para estimular la producción de eritrocitos mediante la eritropoyetina. Y te dices, qué bien queda, ¿no? Ha quedado muy bien, ¿no? Lo que sabe este tío, ¿no? Bueno, pues lo que te he dicho ahí es que la vitamina B12, que es la cianocobalamina, es necesaria para la división celular y para la división de los glóbulos rojos, que se dividen muy rápidamente, ¿no? Bueno, pues hay muchos que utilizan muchas palabras técnicas, han aprendido mucho, tienen muchos datos en la memoria, porque han estudiado y leído mucho, ¿sabes? Pero luego no saben enhebrarlo y meterlo bien en el contexto. Y enhebrar todos los datos para realizar un paquete conjunto, Un ¿no? paquete conjunto. Entonces, yo lo que he hecho es, tengo una base de datos científicos muy grande, ¿sabes? Incluso puede que más grande o menos, que a lo mejor que otros, pero lo que digo es que no trabajo con la memoria, sino con la inteligencia. O sea, lo que hago es yo deducir e innovar a partir de esos datos y no copiar de otros. Por eso no he leído nunca un libro de dieta, porque, digo, me tergiversan y me están, digamos que manipulando o sesgando, ¿sabes? Tengo que ser yo quien desarrolle esto. Entonces, lo que hago con los atletas, porque tienen un resultado tremendo, tengo, pues puede que un centenar de campeones nacionales de distintos deportes, campeones de Europa, campeones del mundo, récord de Europa, récord de España, récord del mundo, récord Guinness, o sea, un plantel. Y claro, no puede ser eso de suerte, ¿no? Y lo que hago es que he aprendido mucho utilizando la base bioquímica, eso es otra cosa que como ingeniero y nutricionista tengo una buena base de química tanto inorgánica como orgánica. Entonces eso me ha permitido conocer muy bien cómo trabaja el cuerpo desde la misma célula y cómo utilizar la alimentación para
optimizar todos los procesos metabólicos para convertirlos en verdaderas máquinas de alto rendimiento. De alto ¿no? rendimiento. O sea, es lo que yo digo, si lo comparamos con un coche, nosotros podemos tener un Twingo de 1000 centímetros cúbicos, de 60 caballos, ¿no? Que utiliza gasolina 95 o diésel. Y bueno, pues el motor no puede utilizar una máxima cantidad de combustible, lo puede utilizar, pues si son 1000 centímetros, con 1000 centímetros cúbicos, ¿no? A una velocidad, a un número máximo de revoluciones y producir X potencia, ¿no? Luego podemos tener un Ferrari al que le hayamos metido un motor con mucha más cilindrada, le metamos 2 turbos para que esté sobrealimentado y pueda quemar oxígeno y gasolina a más velocidad, subir a más revoluciones por minuto, utilizar un aceite y unos materiales de la máxima precisión para que a más altas revoluciones no produzcan un desgaste mayor ni un calentamiento. Y utilizar un combustible superior que produzca más energía, pues eso es lo que yo hago con los deportistas. Y para eso también he aprendido muchísimo cómo utilizar o manipular mediante la nutrición el sistema endocrino, las hormonas, de forma que maximizo los estados anabólicos o de construcción de tejidos, que son los que van a ayudar a aumentar la fuerza, la masa muscular, pero no solo eso, sino a evitar lesiones, a mejorar la recuperación, con lo cual se están convirtiendo en máquinas que son capaces de utilizar y procesar más energía. Mis deportistas de competición comen muchísimas calorías y aún así están con porcentaje de grasa bajo, porque hago que su metabolismo sea muy eficiente. Utilizo las hormonas para que mejoren toda la síntesis de todos los tejidos, no solo el muscular, sino sean los tendones, cartílagos, huesos, para que sean más resistentes sus materiales. Lógico. ¿no? Sus materiales, hablando de lo mismo que el coche, y tengan menos riesgo de lesionarse. También mejora la recuperación para que puedan entrenar más horas y más veces en el día a un rendimiento más alto. Entonces, si yo consigo que ellos puedan entrenar más, con más intensidad y en recuperar en menos tiempo, tienen una ventaja tremenda en cuanto también al entrenamiento, no solo nutrición, sino que van a poder entrenar más y por lo tanto con respecto al resto, claro. Sí, y conseguir las adaptaciones fisiológicas necesarias para mejorar en su deporte, ya sea la fuerza, la resistencia, la agilidad, la flexibilidad, etcétera. Entonces eso es la forma por la que consigo tanto resultado, porque desde a nivel celular ya estoy trabajando en la eficiencia de ese motor, en convertirlo en máquinas de alta precisión, con mucha en la resistencia y la recuperación para que duren, no, porque por ejemplo hay cosas como el dopaje que puede hacer que un atleta mejore, pero a costa a lo mejor de reducir su vida deportiva, ¿sabes? Y su salud, ¿no? Y lógicamente si le pillan, evidentemente, adiós título. Deporte. Entonces yo lo llamo el dopaje natural, ¿sabes? Porque no utilizo hormonas de fuera, como es el dopaje, sino que estimulo las propias hormonas del atleta, ¿no? Entonces por eso doy tan buen resultado en el deporte femenino, por ejemplo, porque muchas veces cuando se dopan utilizan hormonas como la testosterona, esteroides, etcétera, que son hormonas masculinas sintéticas, y yo me baso en hormonas que son iguales tanto en el hombre como en la mujer, como son la hormona de crecimiento, IGF-1, insulina, y aparte de controlar las hormonas de apetito y saciedad, como la glicina, la leptina, o sea que utilizo mucho el sistema hormonal. Y la mayoría de las hormonas que se pueden controlar bien con la alimentación son iguales en hombres y mujeres, por eso tengo mujeres que campeonas del mundo de deporte de fuerza como halterofilia, campeonas de powerlifting con récords de deportes de fuerza, porque precisamente consigo que naturalmente consiga mucha masa muscular, porque no me enfoco en la hormona masculina como se están siempre obsesionando la gente. ¿Cómo subir la testosterona? Pues resulta que con la alimentación apenas puedes hacer nada. En cambio con las otras sí puedes hacer muchísimo con la alimentación, ¿no? Y ahí te voy a poner dos ejemplos que han pasado en el mundo del deporte, basándome que al final, lógicamente, cada paciente debe ser único, ¿no? Porque lo que le puede afectar a uno la alimentación, a otro no. Y fue el caso de, por ejemplo, Leo Messi, en 2014, que tuvo que cambiar igual de preparador, se marchó fue el de los peores años de Messi, y es que, claro, estaba pasado de peso, tomaba demasiadas proteínas, de hecho, las típicas carnes argentinas, y ahí se lo modificaron. Y Messi mejoró una enormidad, de hecho, al año siguiente el Barça hace una temporada espectacular, Messi es clave para el triplete del Barça. Y en el caso, por ejemplo, de Carvajal, me ha llamado mucho el lateral derecho del Real Madrid, que se lesionaba mucho porque su alimentación también se basaba mucho en que tomaba mucho gluten, ¿no? Y es ahí donde quiero enfocarlo, ¿no? El tema del gluten, hay una leyenda de que quizás, lógicamente a la gente que es celíaca no le sienta bien, no puede tomarlo,
pero a la gente que no somos celíaca, quizá el exceso de gluten también nos puede pasar, nos puede conjugar malas pasadas. Es decir, ¿es tan necesario el gluten o si una persona que no es celíaca se lo quita, no pasa absolutamente nada? Es más o menos la mitología que desde el argot, por así decirlo, de la calle nos llega a nosotros, ¿no? Mira, todo eso tiene que ser personalizado, entonces cada caso es concreto. El tema del gluten, hay personas que le puede afectar, un mínimo, muy pocas, y personas a las que no le puede afectar, y además el consumo de ciertos cereales con gluten le puede aportar una forma de carbohidratos que también puede ser muy útil para el rendimiento, porque para rendir muy alto en el deporte hay que consumir muchos carbohidratos. Es muy importante esto para elevar el metabolismo, todo sería largo de explicar. Pero quiero contar una anécdota sobre Messi, que ya que lo has mencionado a Messi y no has dicho esa parte, no sé si te acuerdas que Messi, cuando se perdió el Mundialito de Japón el Mundialito de Japón, creo que fue de Japón y Corea, me parece. No, eso fue un mundial. Se perdió un Mundialito 2006. Que creo que era en Japón o en Corea. Se lo perdió entero porque dio un cólico nefrítico. Claro, digo, un cólico nefrítico, el 90 y pico % de los casos, 85% es por oxalatos, oxalatos y fosfatos, el 75% son los oxalatos, hay otra parte de urato de sodio, y eso es tema casi siempre de alimentación. Entonces digo, ¿cómo alguien con este presupuesto, que supone un valor tan importante para su equipo, le ha dado un cólico nefrítico? Eso es que no tiene un nutricionista que sea competente. No, conmigo nunca habría pasado eso, jamás, ¿no? Entonces yo empecé a curiosear a ver quién le llevaba la dieta a Leo Messi, y vi que se lo llevaba un médico. Los médicos normalmente de nutrición no tienen ni una asignatura, o sea, en medicina no hay, en 6 años de carrera no hay una sola asignatura de nutrición. Hay un tema dentro de endocrinología en cuarto, ¿no? Pero le estaba haciendo la dieta a un médico en vez de un nutricionista, que era un poco, como yo diría, un poco fantasma, ¿no? Porque empecé a leer cosas que él escribía y eran cosas incongruentes, sí, en una palabra, ¿no? Ahí es donde no hay nada de rigor científico, ¿sabes? De estos que utilizan, como digo, palabras técnicas y parece que saben, y para el que no sea doctor en la materia, pues dice, este es una eminencia, pero alguien que sepa y lo escuche dice, este está hablando tonterías. Entonces resulta que él le había puesto un batido detox. Ya cuando se usa la palabra detox ya hay que ir con mucho cuidado, ¿sabes? Porque eso de detox, desintoxicante, limpiador, depurativo, esas palabras sí, ¿no? En ciencia no se usan, ¿sabes? No se usan. Se usan mucho en el mundo, no sé, naturista, pero no, en ciencia no se usan esas palabras nunca. Entonces decía que le daba un batido detox que era con espinacas y no sé qué otras cosas. Y le había quitado los lácteos. Los lácteos son importantísimos para el rendimiento, pero importantísimos. Porque es un alimento que prácticamente se puede decir que está diseñado para los deportistas. Está diseñado para los bebés, que es la parte de mayor anabolismo de nuestra vida. Pues imagínate también para los deportistas, ¿no? Entonces le había quitado la leche y le había puesto un batido detox en ayunas de espinacas. Eso es una bomba, porque las espinacas es el alimento que tiene más ácido oxálico. Tiene aproximadamente 700 miligramos por cada 100 gramos, cuando se considera una cantidad alta más de 20 miligramos. O sea que imagínate. Y Messi consumía más de 700. No sé, no creo que tomase más de 100 gramos de espinacas de una vez en ese batido, pero seguro que una buena cantidad sí tomaba, ¿sabes? Entonces, digamos que más de los 20 miligramos que se deben tomar, como máximo, los tomaba seguro. Fíjate, con 10 gramos de espinacas, con 10 gramos de espinacas, solo que echas al batido, 10 gramos ya tendría 5 70. veces más consumía Messi, sí. Entonces, imagínate si tomaba 20 o 40 gramos de espinacas, a lo mejor ese batido. Pero resulta que la leche es el único alimento que bloquea la absorción del ácido sálico en el intestino. Con lo cual resulta que estaba tomando sobredosis de ácido sálico y estaba eliminando el único alimento que bloquea la absorción del ácido sálico. ¿Sabes? Con lo cual, pues tuvo un cólico nefrítico enseguida. Así que es que era lógico. Pero yo no lo sabía. Cuando vi que había tenido un cólico nefrítico, busqué lo que le había hecho este médico, encontré esos datos y digo, ¿cómo han permitido que alguien, para un club que supone a alguien tanto dinero, que ya luego salió que tenía un contrato de 500 millones de euros, cómo no se pueden gastar unos cuantos euros en un buen nutricionista, ¿sabes? Bueno, eso le ocurrió, ellos hablan de falso doping, no sé si tú te acuerdas, cuando Maradona en el Mundial de Estados Unidos, igual el tema de los argentinos, que él se pone en manos de un nutricionista para bajar de peso, se pone mucho más bajo de peso que en el Mundial de México, donde arrasa, y ahí dicen que se les acaba un medicamento, yo lo he visto en la famosa película, y que compran otro exactamente igual, pero se olvidan de que ese medicamento lleva un componente que es doping,
dopante en ese momento, que es la efedrina, que según alega Maradona no te hace mover un músculo, pero es decir, que no es dopante, pero que no ayuda a la mejora del deportista, ¿no? Y años después, aparte de ese falso doping que se habla de que si hubo una enfermera que le agarró del campo, le agarró eso, ¿verdad? En lo que nunca ha pasado, al estadio y le sacó para hacer el control antidoping y demás a Maradona para quitar a Argentina del Mundial, porque había que ganarlo Brasil, porque el presidente de la FIFA era Belán. Sí es cierto que yo, indagando por internet, Maradona ha reconocido que la culpa, o reconoció en su día que la culpa fueron de sus propios médicos y entrenadores. Sí, muchas veces son los entrenadores mismos, médicos, etcétera, los que dopan a los atletas, ¿sabes? Ya he conocido algún caso, pero te voy a contar una anécdota también sobre Maradona, ya que la he mencionado. Tenía que tener muchas, sí, el nutricionista que le hizo adelgazar a Maradona era un colombiano, que este era peor todavía que el de Maradona. Que el de Messi, ¿no? Sí, era peor todavía que el de Messi. Y yo conocí personalmente a su exmujer, ¿no? O sea, que conocí a su... pues no tenía ni idea, pero era, pues hacía una dieta milagro, como siempre, una dieta milagro con carencias. La dieta milagro son dietas supuestamente para adelgazar, creando carencias a base de quitar grupos de alimentos, comidas o hipocalóricas. Sí, como estos que sustituyen, no voy a decir el nombre para que nadie se enfade, las comidas por batidos, ¿no? Sí, por ejemplo. Dieta milagro, productos milagro, suplementos milagro. Entonces, pues le hizo una dieta milagro, por eso tuvo el efecto rebote, que es lo que tienen siempre la dieta milagro, que lo tienes un efecto rebote porque lo que hacen no es como hago yo, estimular el metabolismo para hacer más eficiente el uso de la energía. Ellos lo que hacen es disminuir y ralentizar el metabolismo, creando un déficit calórico muy grande. Entonces, claro, en cuanto comes un poquito más, porque no vas a pasar con un déficit calórico grande toda la vida, ¿no? Al final te quedas en los huesos, sería anorexia, ¿no? Entonces, pues al final tienes un efecto rebote grande. Pues este médico colombiano le pillaron en un aeropuerto con cocaína y está en la cárcel, no sé si ya habrá salido o no, pero fue a la cárcel por tráfico de cocaína, o sea que... Que también, ¿no? Todo estuvo relacionado. Yo creo que fue una mezcla de todo, ¿no? De que había que quitar a Argentina del medio, pero sí es cierto que si en el control de efedrina y la sustancia era prohibida porque era dopante, igual eso también sabes que le pasó con todo lo que tomó para el cáncer a Lance Armstrong, ¿no? Que mucha gente dijeron que era imposible que ganara tanta cantidad de tours tras haber pasado el cáncer, y claro, es que todo lo que tomó en plan de químicos y demás, pues también luego le pudo ayudar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas circunstancias, ¿no? De hecho, mira, te voy a dar un dato. España ha ganado 5 medallas en la clara lucha contra el doping, que muchas veces nos hablan. Ahora el caso de Mokatir, que no ha pasado unos controles y le han sancionado y demás, aunque no ha dado doping. Y el ejemplo de los rusos y lituanos y demás, pues sobre todo en los años 80 era, con el crecimiento de hormonas, era propio, ¿no? Sale hasta en la peli de Rocky, ¿no? Cuando el telón de acero era exagerado porque había dopaje institucional, ¿no? Otra cosa sobre lo malo de esto cuando alguien te hace dietas a famosos sin ser bueno es que lo aprovechan luego comercialmente para ganar dinero. Entonces, este médico que hizo la dieta Maradona aprovechó su fama de que había hecho adelgazar a Maradona antes de que Maradona volviera a engordar, y hacía dietas a 3.000 euros a gente con dinero que le pagase. Para sacar ahí su porqué, una ¿no? dieta milagro que no vale ni... Nada, ¿no? Que no se debe hacer ni cobrando. Ni cobrando, ¿no? Sí. Bueno, antes de meternos en los premios Europa y que me comentes lógicamente cómo fue esa mágica gala, bueno, yo creo que has dejado también una herencia clara en todo este proceso de la nutrición, que es en tu hija, que por cierto, ¿cómo se llama? Mi hija se llama Nuria. Nuria, un saludo a Nuria. Y me ha llamado la atención lo que has comentado, ¿no? Que ha sido 4 veces entre campeona y subcampeona de España de rítmica, y es ahora mismo, también ha tenido su título de nutricionista como tú, obteniendo ahí en un top 3 entre las mejores de su promoción. Y bueno, lleva este centro, este negocio contigo, es un negocio familiar, pero ese paso por la rítmica, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo le viviste tú como padre, ¿no? Sí, pues como digo, en casa se predica con el ejemplo, igual que yo pues he aplicado en mí los conceptos de nutrición que estoy aplicando en otros atletas, y empecé precisamente por ello, pues también el ejemplo estaba en casa. De hecho, una de las cosas que también trabajo muchísimo es la nutrición de fertilidad, embarazo y lactancia. Uh-huh. Es otra fase, aparte de nutrición deportiva, que también trabajo bien. Y bueno, pues ella cuando era pequeña, yo quería que empezase a la misma edad que yo, empezase a hacer deporte, porque a mí me ha ido muy bien, y el deporte además da mucha disciplina en la vida, no solo para el tema deportivo, sino para todo, ¿no? Sí, son una serie de valores insertos en el ser humano.
Y entonces una vecina me dijo, he apuntado a mi hija a gimnasia rítmica en un polideportivo y una piscina que había cerca de casa. Como era muy amiga, su vecinita, era su mejor amiga y sigue siendo su mejor amiga. Después de los años. Sí, sí. Y justo tenía 6 años ella, digo, ya está, pues este es el deporte, digo, que se meta a gimnasia rítmica. A gimnasia rítmica, ¿no? Como se metía a su mejor amiga, pues así estaban juntas y iban a clases. Y al año y pico así, me dijeron, me contactaron del club, ¿no? Y me dijeron que ella estaba yendo muy bien y que querían que si la metía en el equipo de competición. Ella estaba en la escuela donde dan las clases básicas y luego había aparte otros sitios donde entrenaban las que se entrenan para competir en el club, ¿no? Entonces yo pues contentísimo, orgulloso, que mi niña era muy buena y que podía entrar en el club a competir y le fue súper bien. Empezó muy mal, tuve que aplicar mucho lo que es la psicología deportiva sin ser psicólogo, pero mucho por un problema que ella tenía, no lo voy a explicar porque sería largo ahora de explicar. Pero me encanta hablar de ello porque puede ayudar mucho. Para la próxima entrevista sí. te pondremos deberes, ¿no? Para que nos expliques lógicamente todo eso. Y acabó en su segundo campeonato de España, acabó ganando el campeonato de España y luego volvió a quedar subcampeona otras 3 veces más, ¿no? O sea que no estuvo nada mal, ¿no? Pero sí. No estuvo nada mal. Además, quiero romper una lanza en el tema de la rítmica y aprovechar para saludar a Amelia Carro, te lo he comentado fuera de antena, que es una sensacional cardióloga y que la podéis seguir a través de Instagram, Icorbiluz. De hecho, vino a dar una conferencia a Madrid hace unas semanas, lo que pasa que fue muy precipitado, no pude asistir por temas de trabajo y tenemos pendiente quedar y conocernos en persona y es una persona que sabe muchísimo de gimnasia rítmica y la rítmica, gracias a la nueva seleccionadora, también Alejandra Quereda, tiene claras opciones de medalla en París, así que estará también muy pendiente de la competición Nuria y esperemos que España consiga medalla como lo hizo en Atlanta 1996, que fue oro, y en Río, que fuimos plata, así que ahí queda, ¿no? Bueno, antes de entrar con la parte de Quilla Tedeschi, entre tus nuevos retos también está una cosa que me has apuntado, que es la mentorización, a ver si lo digo bien, de los deportistas, que querías hacerlo primero como un círculo cerrado, ¿no? Para deportistas de élite, pero ya lo estás expandiendo, ¿no? Para que cualquiera también lo pueda llevar a cabo. ¿Cómo va esto? Sí, te preciso un dato, ¿no? Uh-huh. No es para deportistas de élite, sino para nutricionistas. Para formar a deportistas de élite. Nutricionistas para formar es un paso, pero un escalón, ¿no? El tema es que me ha pasado a mí lo siguiente. Yo llevo muchos años trabajando a un nivel muy alto solo. Y como he dicho, he tratado yo solo a más de 3.500 pacientes, casi 3.600, ¿no? Entonces, al final, pues eso es mucho trabajo, mucho esfuerzo y uno acaba un poco cansado, ¿no? Entonces, pero yo antes era un poco celoso de dar o compartir el conocimiento que yo tenía porque, como digo, soy muy competitivo y no quería que los demás supieran lo que yo sé. Pero al final, con el tiempo, iba trascendiendo porque ya eran muchos pacientes que publicaban en sus redes cosas, ¿no? Que a lo mejor daban datos a otros y al final resulta que cosas que a lo mejor eran cosas que eran únicas, que solo hacía yo en España y luego se generalizaban y ahora lo están haciendo montones de nutricionistas. Entonces, pues yo era muy celoso de eso y muchas cosas que le decían que no publicasen, por ejemplo, cuáles eran sus bebidas en reentreno, los preentrenamientos, etcétera, pero al final resulta que muchas cosas se han ido extendiendo, o no solo porque lo hayan copiado, sino también porque la ciencia al final todos tienen acceso, ¿no? Y puede que haya otra persona que también, otro nutricionista que vea estudios o lea algún artículo sobre la utilidad de algún alimento que antes no se usaba, ¿no? Entonces, resulta que yo no podía contratar a otros nutricionistas porque no tenían capacidad para trabajar al mismo nivel y mantener el prestigio que yo y la autoridad que he alcanzado en este sector. Lógico. Entonces, ahora resulta que yo no puedo delegar el trabajo porque no considero que haya un nutricionista que pueda mantener el nombre de dietética avanzada o el prestigio. Y digo, bueno, si hay deportistas a millones, ¿no? Hay deportistas a miles. Yo no puedo coger y quererlos acaparar a todos. Yo puedo además formar a otros nutricionistas para que puedan trabajar y poder delegar el trabajo de nutrición y que lo apliquen y trabajen otros deportistas, porque hay mucho, hay para todos, ¿no? Pero yo creía que era muy acaparador y he visto que ese ha sido uno de los grandes errores que yo he cometido en
En mi vida... Sí, bueno, pero también la patente es de cada uno, eso Sí. también es cierto, ¿no? Claro, Sí. que hay mucho pirata suelto, eso también es verdad. Entonces ahora he ¿no? empezado con un primer grupo, ¿no? De 10 nutricionistas que he seleccionado entre los que han tenido algún contacto conmigo, que me siguen hace tiempo en las redes, que han hecho prácticas conmigo, o algo para hacer una mentoría en la que les quiero enseñar todo lo que sé de nutrición deportiva alto rendimiento para que ellos puedan trabajar al mismo nivel que yo. Y si quieren trabajar por su cuenta y si alguno quiere trabajar en mi equipo, pues unirlos a mi equipo. Pero sabiendo que va a trabajar conmigo gente que va a mantener el prestigio, que para mí es muy importante, y dar el nivel para conseguir los mismos resultados en los atletas. Entonces lo acabo de empezar ahora mismo y quiero Ahí hacer... está esa exclusiva, ¿eh? Sí, es como una fase beta o una beta de inicio para configurar bien ese curso y luego lanzarlo para los nutricionistas en general, ¿no? Ahora son 10 seleccionados con los que tengo contacto desde hace tiempo, ¿no? Pero ya lo quiero lanzar al mercado para que los, digamos, al mundo, para que otros nutricionistas puedan hacerlo ya y hacer ya grupos más grandes y enseñar cómo hacer para que los deportistas sean campeones desde cero. Yo he trabajado con muchos deportistas que no eran ni deportistas, o sea, que empezaban a hacer deporte. He tenido deportistas de élite que en un principio me decían que, cuando vino a mi consulta, que el único deporte que habían hecho en su vida eran las clases de educación física del instituto. Del instituto, ¿no? Sí. Los famosos periodos Y del acaban instituto. ganando competiciones nacionales, o sea que casi Que parten de cualquiera, cero, ¿no? casi cualquiera puede llegar a tener un nivel muy alto, pero si lo desea, ya sabes que querer es poder. Totalmente, ¿no? Bueno, yo creo que la pregunta está clara antes de hablar de los premios Europa, y es en esa gran nómina de grandes deportistas, si nos puedes develar, pues, qué deportistas han pasado por tus manos, que han partido de cero y los has hecho campeones. Mira, por ejemplo, de empezar desde mi abajo, pues, por ejemplo, Elena Carratalá, con la que estuve 6 años, que es la número 1 del CrossFit en España desde hace años, ¿no? Y también en masculino, por ejemplo, con Fabián Benito estuve 2 años, aunque él ya estaba algo avanzado en el deporte cuando empecé con él, ¿no? Hay, por ejemplo, una crossfitera que no había hecho nada de deporte en su vida, que era Susana López Nogues. Ahora está fuera de España desde hace años, entonces ya no se la ven las competiciones, pero ella ha llegado a ganar varias competiciones nacionales, como el Andalusí, y como el Andalusí, y no había hecho nada más que las clases de educación física. Tuve otra que ganó la Copa de España de Bikini Fitness, ¿no? Y cuando empecé con ella, pues pesaba 78 kilos y comía a base de McDonald's y Telepizza. Sí, y comida típica americana neoyorquina, y no ¿no? había hecho deporte en su vida, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy muy metido en el Mundial de Motociclismo, ¿no? Y estoy llevando a varios chicos muy jóvenes que espero que acaben siendo campeones MotoGP, espero que le den caña a Marc Márquez dentro de poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo, pues a Adrián Huertas. Hemos hablado de él también. Sí, Adrián Huertas está en el Mundial de Superbike. Desde el mismo momento que le hice la dieta, ganó su primera carrera en el Mundial de Superbike, con su primera carrera llevando la nutrición. Entonces está ganando casi todas las carreras, menos una que se cayó un segundo, y ahora mismo va líder en el Mundial. En el nivel del Mundial. Espectacular, porque ese chico corre. De hecho, mira, te voy a dar un dato, Fernando. España consiguió un fin de semana, lo comentábamos aquí, nosotros también tenemos un programa de polideportivo los domingos, que te invito a entrar y tocamos un poquito también de motor, y ganó en cada una de las disciplinas mundiales, ganaron las diferentes carreras, fueron 10, y una de ellas fue hace unos meses, Adrián Huertas en Superbike, por eso lo conocía. Y el mundial, ahora que comentas de MotoGP, está muy igualado con Jorge Martín, Marc Márquez este año, que tiene mejor moto, la Ducati es fundamental, y me ha gustado mucho el dato que has dado, eso de ir apostando para que luego lleguen a ser grandes campeones en MotoGP. De hecho, hay una escudería que es clave, que os va a sonar en Fórmula 1, que evidentemente es la líder, que es Red Bull. Red Bull lo está haciendo ya desde las motos más pequeñas, sacando grandes campeones, te hablo desde Moto 2, Moto 3, para llegar a ser grandes campeones en MotoGP. Evidentemente, por así decirlo, la gran pionera, ahora que Repsol y la Honda Repsol no va, son las Ducati, pero con las diferentes variedades, pero Red Bull lo quiere hacer, es decir, que está generando grandes campeones, y por eso no van en Fórmula 1, están a otro nivel, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con atletas muy jóvenes, que los que veo que tienen la sed de competición, de victoria, que están dispuestos a darlo todo por llegar a lo más alto en el deporte, y cuando yo detecto una mentalidad así, le hago la dieta gratis.
porque quiero que cuando hacerle campeón, cuando vea uno que es que lo sé distinguir, porque sé cuál es la mentalidad de un deportista, ¿no? Entonces hay muchos deportistas a los que me dicen, por ejemplo, sobre todo siempre necesito que alguien me lo recomiende. Un entrenador o alguien que es paciente mío o algo me recomienda, mira, he detectado, he encontrado aquí este chico, conozco a este chico que está muy bien, tiene potencial, está dándolo todo. Y yo cojo, le hablo con él, en cuanto hablo un ratito sé si es el perfil que yo quiero y le hago la dieta gratis de por vida, ¿sabes? Ahí queda. Sí, es una captación de grandes talentos, sí, ¿no? Eso me ha funcionado muy bien, porque dices, así si haces tantas dietas gratis no se gana dinero, ¿no? Date cuenta que esos cuando son campeones me lo van a agradecer y van a decir yo fui... La repercusión en dietista de Fernando Díaz Y eso me va a traer ¿no? muchos más pacientes que darle una dieta a esa persona aunque sea años, ¿no? Otra atleta también, Silava de Seralles, ha sido campeona del mundo de halterofilia. Sí, y empezó, esa no hacía deporte, cuando empecé estaba empezando a hacer CrossFit, porque ella tiene una hija con discapacidad, no puede ni andar, se tiene parálisis cerebral, y resulta que ella vivía en una casa sin ascensor y según la hija iba creciendo no podía con ella, ¿no? Claro. Y empezó a hacer deporte de fuerza para poder... para poder con ella, ¿no? Sí. Y ahí está, campeona del mundo de halterofilia. Campeona del mundo, récord del mundo de 2 tiempos y arrancada, ¿no? Y arrancada. Así, bueno, te podría decir más. En diálogos de ciclismo, por ejemplo, Manu González está dando un muy buen resultado en Moto2. Ha tenido varias sanciones y caídas, pero las carreras que ha terminado desde que yo le hice la dieta ha hecho podium en todas las carreras que no le han sancionado. Bueno, se ha caído, ha hecho podium, y ¿no? el año pasado, por ejemplo, en toda la temporada solo hizo un podium, ¿no? O sea que digamos que va muy bien, ¿no? Y un ejemplo claro es Pedro Acosta, que el año pasado ganó en Moto2 y está compitiendo muy bien en MotoGP, es decir, que ahí va, ¿no? Bueno, y también una gran campeona, lo enlazamos ya con las dos últimas preguntas para acabar, lógicamente no podíamos dejar de hablar de la clave de todas estas entrevistas, que es Quilla Tedeschi, que también fue, no voy a decir Miss Mundo porque siempre me confunde, es Miss Universo Estudiantil 2006, que lo fue la gran Quilla Tedeschi, también otra gran campeona y que la está llevando, en parte también, como ella comenta, por su problema de la narcolepsia y demás, de sobre todo el tren inferior, tenerlo muy, muy potente y bueno, va bastante bien, ¿no? Nuestra Quilla Tedeschi, ¿no? Sí, Quilla es como campeona del mundo de buena persona, porque eso también, por supuesto. Es una persona súper agradable, súper bondadosa, ¿no? Además muy, muy trabajadora, muy, muy persistente, o sea, tiene el tipo de carácter que yo digo que sabes que va a llegar alto, ¿no? Así que encantado de haber conocido, la conozco hace muchos años, aquí ya, aunque no ha querido, no se ha puesto a hacer su nutrición hasta más recientemente, ¿no? Bueno, es que te lo confieso, me dijo, es que ya me estaba poniendo un poquito más llenita y esto no puede ser, ¿no? Me lo comentaba el otro día, ¿no? Sí, entonces ha tardado en decidirse, ¿no? Pero al final ha llegado. Bueno, y fundamental, aparte de Quilla, esa nominación lógica. Ella no lo comentaba en las dos entrevistas que hemos tenido, de que lógicamente no se selecciona así como así, sino que hay un jurado de más de 170 personas y que se premia lo que es la trayectoria, ¿no? En una persona, ¿no? Es una persona con trayectoria y ese era el rango, ¿no? Y el ADN de los premios Europa, no solamente gente muy reconocida como Emma García, que estuvo, o Chema Trueba o Moisés Rodríguez, con su amplia trayectoria como periodista, en el caso de Chema, como humoristas, sino lógicamente esa excelencia artística por la gran trayectoria que había y que te hace estar nominado y luego galardonado en esa mágica gala como fue el 26 de abril, ¿no? ¿Qué puedes decir de esos premios Europa y de ese galardón que has obtenido? La verdad es que me sentí genial primero cuando me nominaron para el premio y cuando me lo concedieron, me sentí genial porque es un agradecimiento, como ves, o un premio a la trayectoria que te da pues una objetividad a algo que tú ya sientes, ¿no? Entonces es como que alguien te está diciendo, cuando alguien te dice lo has hecho bien, pues, y si es alguien en un sitio donde pues tiene un prestigio como estos premios, pues la sensación de orgullo es única, ¿no? Y poderlo presentar en mi currículum, Premio Europa a la excelencia profesional, como nutricionista,
pues es como una pieza, un trofeo más, ¿no? Un trofeo más, pero yo ahora mismo para mí el más importante, porque justo es en lo que yo llevo dedicando más de 15 años, ¿no? Ahí está la trayectoria de lo que comentaba aquí ya, ¿no? De que sois excelentes, excelencia artística por una amplia trayectoria, ¿no? Sí, así que pues le agradezco muchísimo aquí ya que me tuviera en cuenta y que... Y un evento de 10, ¿no? Todo el mundo habla de la organización magnífica, empezar Sí. a la hora en punto, a las 8 en punto. Sí. Y cómo aguantó también, eso también es mérito tuyo como nutricionista, pues sabes el problema que ella tiene de estar muchas horas de pie y lo aguantó estoicamente, ¿no? Sí. Nada, muchísimo que agradecerle. Es único, le apoyo muchísimo para que siga en este proyecto. Eso estará escuchando, espero que Sí. Obligado, ¿no? Eso lo sabe, ¿no? Sí. Y nada, sabe que puede contar conmigo para todo lo que necesite. Y una gran profesional, también a través empresaria, a través de esa firma de bikinis como es Lady Amazonas, y que siempre está en grandes proyectos, y larga vida a los premios Europa, y por supuesto en nutrición seguir a Fernando Díaz de Rullo con su clínica en dietética avanzada, ¿no? Antes de terminar, Fernando, yo siempre hago dedicatorias, pero lógicamente en el caso de los nuevos talentos, los grandes protagonistas, siempre lo digo, sois vosotros, porque sois vosotros los que nos hacéis el favor a nosotros. Nosotros al final somos un medio de comunicación, damos información de actualidad, y como es este galardón de Fernando, que es actualidad porque es un galardón recibido hace apenas un par de meses. Y bueno, pues estás en tu programa, tienes tus micros, estás en tu canal y bueno, y ahí tienes tu cámara para dedicárselo a quien quieras. Pues el agradecimiento es mutuo, porque al final el que me des visibilidad en tu programa también es muy de agradecer. Siempre se necesita la gente que trabaja con un público, pues agradece muchísimo todo lo que le dé visibilidad, ¿no? Y además me ha gustado mucho que la entrevista toque más el tema personal, porque yo voy mucho a los medios para hablar de nutrición y siempre hablar técnico, pero tú eres el primero que ha tratado a la persona. Y ya puestos a agradecer, en este caso como estoy aquí por los premios Europa, pues aquí ya le agradezco lo que ya he dicho, porque aquí ya he hecho agradecimiento. Pero aparte, ya que con el de que ya lo he hecho, pues ya que tengo la oportunidad, siempre a mi hija, que es un portento, es la versión mejorada de mí. Yo siempre digo la versión mejorada, es más disciplinada, ha conseguido mejores resultados en el deporte. Y tienes tus micros también aquí, Nuria, para hablar de la gimnasia rítmica también cuando quieras, ¿eh? Sí, pues y además ahora se dedica al baile, ha abierto una academia de baile, se llama Sento Academy. Y ahí queda. Ella compite ahora en baile y está dando muy buen resultado. Dentro de un mes se va a Estados Unidos a competir allí. Así que bueno, pues la dejaremos bendecida, y para esta segunda temporada que empieza ya en septiembre, la invitamos para que nos cuente qué tal ese campeonato, ¿no? Sí, así que bueno, pues ella es la que me acompaña, con quien vivo, con quien trabajo, aunque ella está enfocada en el tema del baile, pero ella se encarga de la sección de recetas. Que sepáis que hay recetas buenísimas, 1000 recetas de nutrición muy saludable en nuritmica.fit, en las redes. Nuritmica, apuntarlo, como Nuria y rítmica, nuritmica.fit. Muy buen nombre. Pero vamos, que si entráis en las redes en dietética avanzada, ya tengo puesto ahí el enlace para entrar a las recetas. Así que en dietética avanzada, aprender de nutrición, y en nuritmica.fit, a comer rico. Muy bonito ambos nombres, y pega mucho también, ¿eh? Sí, así que dale una enhorabuena a Nuria por nuritmica.fit, y la emplazamos, y por supuesto para hablar de ese campeonato y seguramente de los Juegos Olímpicos, porque va a estar muy pendiente, y desearle a España mucha suerte en la rítmica, en todos los deportes en general, pero en la rítmica, que yo creo que vamos a conseguir medalla. Fernando, muchísimas gracias de verdad, de corazón, te emplazamos para la segunda temporada y que sigan esos éxitos y ese nivel de optimización, ese gen ganador que yo creo que al final tienes que tener en la vida, ¿no? Tienes que apostar por ser ganador, te pueden salir o no las cosas, pero apostar por el éxito, y tú lo llevas haciendo muchos años, así que enhorabuena por los premios Europa, y que sigan los éxitos a nivel personal. Muchas gracias. Gracias, querido técnico, y a vosotros no olvidéis suscribiros a @50estudiotv. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like, y os esperamos en más programas de Nuevos Talentos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.